Bien, buenos días estudiantes, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este video. En este les voy a hacer una presentación o una introducción a lo que son las razones trigonométricas. Bien, entonces pues vamos a recordar algunos elementos y pues a partir de ello pues vamos a ir construyendo justamente estas 6 definiciones, estas 6 razones como las llamamos usualmente. Bien, vamos a comenzarlos recordando lo siguiente. Y es que cuando vayamos a trabajar con razones trigonométricas tendremos en cuenta que estaremos trabajando con un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto. Por supuesto, recordemos que elementos componen un triángulo rectángulo y estos son, pues, por supuesto, el ángulo recto y dos lados, aquellos lados que forman el ángulo recto, los que hacen esta L, lo digo normalmente así, los que hacen esta L serían los catetos del triángulo. Bien, y pues el lado que se encuentra frente al ángulo recto se denomina la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bien, ahora vamos a escoger un ángulo respecto al cual vamos a referirnos. ¿Sí? Entonces puedo elegir el ángulo que está aquí en la parte inferior izquierda o en la parte superior. ¿Sí? Notemos que el ángulo recto, por supuesto, no lo vamos a tomar de referencia porque es el ángulo recto, es justamente el que nos da la definición de triángulo rectángulo. Pero elegiremos cualquiera de los otros dos ángulos. En particular, yo voy a elegir este ángulo. Vamos a llamarlo el ángulo alfa. Bien, ahora, cuando yo he elegido el ángulo respecto al cual voy a trabajar, entonces ya puedo hacer unas distinciones entre los dos catetos del triángulo. Entonces, por ejemplo, al cateto que se encuentra frente al ángulo elegido, lo vamos a llamar el cateto opuesto. Se encuentra, por supuesto, opuesto al ángulo. ¿Listo? Y el que se encuentra al lado del ángulo adyacente a este, justamente lo llamaremos así. Se llamará cateto adyacente, el que está al lado del ángulo. La hipotenusa, como es única, por supuesto no tendremos que nombrarla, ponerle algún apellido, digámoslo así. ¿Listo? Recordemos, el cateto opuesto se encuentra frente al ángulo, la hipotenusa está frente al ángulo recto, como lo vimos hace un momento, y pues el que nos resta sería el cateto adyacente. Bien, con estos tres elementos vamos a definir justamente lo que nosotros llamamos las razones trigonométricas. Vamos a escoger un poquito este triángulo para hacer un poquito de espacio. Bien, entonces comencemos. Vamos a definir la más conocida de ellas. Vamos a hablar de lo que es la función, perdón, la razón seno. ¿Sí? Seno del ángulo lo vamos a entender como la división o el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, entre las medidas de estos lados. Vamos a decir que coseno es el cociente entre la medida del cateto adyacente y la medida de la hipotenusa. Que la tangente del ángulo será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tendremos también otras tres que serán cotangente, secante y cosecante del ángulo, que se definen de esta forma, que si ustedes se fijan se parecen mucho a las tres primeras. Cotangente es igual a cateto adyacente dividido entre cateto opuesto, secante del ángulo será igual a la división entre la hipotenusa y el cateto adyacente, y finalmente la cosecante será la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Por supuesto, esto no tiene mucho sentido si nosotros no lo ejemplificamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este tipo. ¿Listo? Para hacer la presentación inicial. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo aquí. ¿Listo? Y con estas medidas que les muestro aquí en pantalla. Entonces tengo un cateto que tiene una longitud de 4 unidades y otro cateto que tiene una longitud de 3 unidades. ¿Cómo sé cuál es el cateto? Recordemos que los catetos, perdón, son aquellos que forman el ángulo recto. ¿Listo? Y en este caso tendríamos desconocida la hipotenusa. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo podríamos averiguar el valor de la hipotenusa? Recordemos que nosotros hemos trabajado ya teorema de Pitágoras. Si no lo recuerdan, se los enlazo en la parte superior de esta pantalla. Lo pueden encontrar en los enlaces de este video y pues allí lo podrán repasar. Continúo. Entonces aquí yo podría aplicar teorema de Pitágoras y diría que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, como dice el teorema de Pitágoras. En este caso tendríamos que, voy a escribirlo aquí arriba, que h cuadrado, hipotenusa, es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado.
Por lo tanto, tendríamos que h cuadrado es igual a 16 más 9, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Recordemos que para averiguar quién es h, entonces aplico raíz cuadrada a los dos lados de la igualdad. ¿Listo? Al lado izquierdo, por supuesto, se cancelan entre sí estas dos operaciones, quedándome h. Y al otro lado me quedaría la raíz cuadrada de 25, ¿listo? Que en este caso sería 5. Por ser una longitud, es una medida positiva. ¿Listo? Entonces tendríamos que h tiene una longitud de 5 unidades. Bien, ahora vamos a fijarnos en el ángulo alfa. Voy a borrar todo lo demás y voy a quedarme solamente con el triángulo. Respecto al ángulo alfa, voy a definir quién es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que es lo que se nos pide aquí arriba, ¿vale? Comencemos. Entonces, recordemos lo que les mostré hace un momento. ¿A qué es igual seno? ¿A qué es igual coseno? Tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada uno tiene estas definiciones. ¿Listo? Recordemos hace un momento que CO significa cateto opuesto, CA significa cateto adyacente y H significa hipotenusa. Entonces, pues tendríamos que identificar quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente y quién es hipotenusa en este triángulo. ¿Listo? Necesitamos saber 5 si es cateto opuesto, hipotenusa o cateto adyacente, o para el 3 o para el 4. Bien, entonces vamos a asignar los respectivos nombres. Bien, recordemos que frente al ángulo recto nos encontramos siempre a la hipotenusa. Voy a dejar la inicial, es decir, h. ¿Listo? Ahora, frente al ángulo elegido encontramos al cateto opuesto. ¿Sí? Y el que nos resta pues tendría que ser el cateto adyacente. ¿Listo? Aquí solamente tendríamos que entonces plantear las razones o las divisiones con estas medidas que ya están aquí escritas. Por lo tanto, el seno de alfa será igual a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, 3 sobre 5 o 3 quintos. ¿Listo? Si ustedes quieren identificar esto como un número decimal, que particularmente no me gusta mucho, pero es posible hacerlo, aquí sería 0.6, sería el seno del ángulo y no hay ningún problema. Bien, voy a dejarlo así en forma de fracciones para todas las demás. Entonces, ahora, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ustedes ya en este momento yo creo que ya se estarán dando cuenta de cómo va, entonces pues podemos decir sencillamente que es 4 quintos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 3 dividido entre 4. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, esta vez 4 tercios. La siguiente es hipotenusa sobre cateto adyacente, esta es la secante del ángulo, que en este caso es 5 sobre 4 o 5 cuartos. Y finalmente la cosecante será 5 tercios, que es la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Listo? Bien, esta es la manera en la que nosotros identificamos las 6 razones trigonométricas asociadas a un ángulo en un triángulo rectángulo. Por supuesto, esto lo aplicaremos para solucionar problemas, pero esto lo veremos en un próximo video. ¿Listo? Muchas gracias por su participación, por su atención. Espero que hayan tomado los apuntes necesarios y hasta un próximo video. Adiós.